Hola, mi nombre es Adriana Martínez, soy docente del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene y les voy a contar este teórico que se titula Microbiota y su rol en la colonización por patógenos. Los objetivos de aprendizaje son entender el efecto de la microbiota en la colonización por patógenos y cómo su manipulación puede ser utilizada como tratamiento o prevención de enfermedades generadas por la disbiosis. En esta primera diapositiva muestro una figura de un artículo que ya tiene unos cuantos años, en donde infectan ratones libres de gérmenes, germ-free, con el patógeno entérico Shigella, y en la figura superior se ve que los circulitos corresponden a ratones individuales, y se ve que a lo largo de los días la carga de Shigella a nivel de contenido de ciego permanece alta. Sin embargo, cuando estos ratones son colonizados previamente por dos componentes de la microbiota, como son Escherichia coli o bacteroides, y luego son desafiados con Shigella, luego de unos días la carga de Shigella a nivel intestinal baja hasta luego desaparecer. Por lo tanto, en este artículo lo que ven es que estos componentes de la microbiota estarían por algún mecanismo inhibiendo la colonización de Shigella en el intestino de ratones. Otro ejemplo de resistencia a la colonización por parte de la microbiota es con el patógeno entérico Salmonella, este trabajo del 2011, del que muestro esta figura. Lo que hicieron fue infectar 4 grupos de ratones diferentes con Salmonella por vía oral. Los ratones eran el primer grupo, convencionales. Arriba se muestra un plot donde se esquematiza la diversidad de su microbiota con distintos filum, de los cuales Bacteroidetes y Firmicutes son los más abundantes. El segundo grupo de ratones son ratones que tienen una diversidad diferente, cambiada, ya que han sido tratados con antibiótico y tienen menos cantidad de bacterias en su microbiota. El tercer grupo son ratones germ-free que fueron colonizados con los dos filum que eran más abundantes en los convencionales, Bacteroidetes y Firmicutes, en la misma proporción que los convencionales, pero con una diversidad más baja. Y el cuarto grupo son los ratones libres de gérmenes. Y se ve claramente que los ratones convencionales tienen una carga de salmonela en el contenido de ciego que varía bastante, pero con una media bastante menor que aquellos que tienen una microbiota diferente, o con menor carga o con una diversidad menor o diferente a los convencionales. Por lo tanto, este ejemplo lo que muestra que tanto la carga de microbiana en nivel de la microbiota como su diversidad afectan a la colonización de Salmonella en el intestino de ratones. ¿Cómo inhibe la microbiota los patógenos entéricos? En este artículo de 2017 se ejemplifican en la figura 4 estrategias. Una es la competencia por nutrientes entre la microbiota y los patógenos entéricos. La segunda, la producción de metabolitos inhibidores del crecimiento de patógenos por parte de la microbiota. El tercero es el mantenimiento de la barrera mucosa. La microbiota estimula a las células T, que a su vez estimulan las células de Goblet, que son células del epitelio encargadas de secretar mucus, y de esta manera la microbiota estaría estimulando a las células de Goblet a secretar mucus, como dije, y mantener la barrera mucosa que dificulta la llegada de los patógenos al epitelio, dificultando por lo tanto el pasaje a través de la barrera, del epitelio, de estos patógenos. La cuarta estrategia sería la estimulación de la producción de péptidos antimicrobianos por parte de la microbiota, esto también a través de la estimulación de las células T que secretan interleuquina 22, que estimula a las células epiteliales a secretar estos péptidos antimicrobianos que inhiben a los patógenos.
Otro ejemplo de resistencia a la colonización que ejerce la microbiota frente a un patógeno es el ejemplo de la bacteria Clostridium difficile, que voy a explicar con un poco más de detalle. Clostridium difficile es un patobionte del intestino humano. Esto quiere decir que forma parte de la microbiota normal de muchos individuos, sin causar enfermedad ni síntomas. Sin embargo, cuando las condiciones son propicias para su germinación y proliferación, pueden causar enfermedad. Es una bacteria gram positiva, anaeróbica estricta, formadora de esporas y que se transmite de forma fecal oral entre humanos. Los factores de riesgo para tener infecciones por el Clostridium difficile, el principal es el tratamiento con antibióticos de amplio espectro, incluso por poco tiempo, que conduce a una baja en la diversidad microbiana intestinal o de disbiosis. Otros factores de riesgo es estar hospitalizado o ser mayor de 65 años, o padecer otras enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal. En esta figura se ejemplifica la patología que causa Clostridium difficile. Como dije, la disrupción de la microbiota normal favorece que Clostridium difficile colonice, prolifere en el intestino, y durante su crecimiento va a secretar dos toxinas A y B que van a afectar a la barrera epitelial, afectar a las uniones estrechas y permitir el pasaje de los neutrófilos a través de estas uniones entre células epiteliales e ir hacia el lumen intestinal, causando diarrea. La enfermedad que causa Clostridium difficile puede ir desde una diarrea leve hasta una colitis pseudomembranosa o manifestaciones más graves, e incluso llegando a la sepsis y en algunos casos a la muerte. Algo importante a destacar es la alta tasa de recurrencia que tiene este tipo de infecciones. Se ha visto que entre un 10 y un 20% de los pacientes que tienen infecciones por Clostridium difficile muestran un nuevo episodio, y luego de 2 o más recurrencias, la probabilidad de tener nuevas recurrencias aumenta un 40-50%. Las terapias clásicas son con antibióticos, metronidazol y vancomicina, pero tienen poca eficacia y altas tasas de recurrencia. Por lo tanto, se ha estudiado y se sigue estudiando terapias más efectivas, nuevas terapias para el tratamiento y prevención de este tipo de infecciones. Y varias de ellas tienen que ver con la manipulación de la microbiota intestinal como tratamiento y prevención. Una de ellas, que se ha usado mucho en los últimos años y se ha visto que es muy efectiva, es el trasplante de microbiota fecal. Esta es la portada de una review que habla sobre, que pueden ir a verla, sobre trasplante de microbiota fecal, por Clostridium difficile. Y bueno, brevemente, el trasplante de microbiota fecal es un procedimiento sencillo que consiste en la infusión de heces de un donante sano en el tracto gastrointestinal de un receptor. Su objetivo es restablecer el equilibrio normal de la microbiota intestinal y proveer de competidores naturales para Clostridium difficile. Es una terapia muy efectiva en casos donde el uso de antibióticos no funcionan incluso. Se ha visto que es exitosa para prevenir las recurrencias de estas infecciones. Numerosos estudios demuestran su eficacia clínica. Los porcentajes de eficiencia varían entre las publicaciones. Algunos hablan de un 80, 90 y hasta 100%, otros un poco más estrictos hablan de un porcentaje un poquito menor, pero siempre mayores al 70%, 80% aproximadamente. Esta es una línea del tiempo en donde se ve que en 1958 fue el primer reporte de aplicación del trasplante de microbiota fecal para colitis pseudomembranosa en infecciones por Clostridium difficile. Y a lo largo del tiempo se han distintos estudios sistemáticos, reviews, han comparado eficacia de distintas formas de realizar el trasplante fecal y con comparación con otros tratamientos, y las distintas comunidades científicas a lo largo del tiempo la han incluido y recomendado como una herramienta eficaz para el tratamiento de estas infecciones. En esta review que muestra la portada
comparan, hacen un análisis de publicaciones donde comparan diferentes protocolos de trasplante de microbiota fecal, ya que no está estandarizado todavía cuál es el protocolo eh, eh, que se debe realizar, de qué manera de realizarse. Hay varios y hay estudios que los comparan, la eficiencia. Aquí se ve en esta figura, en la figura A, distintas publicaciones donde ven las tasas de resolución con distintos protocolos de trasplante de microbiota fecal. Los que se realizan por vía baja, como enema o colonoscopía, o por vía alta, como delivery duodenal o cápsula. En la A, luego de solo una infusión, y en la B, luego de varias infusiones. Y se ven los porcentajes de resolución de 0 a 1. Y se ve que múltiples infusiones incrementan la eficiencia, que la vía duodenal parece ser la que tiene menor eficiencia y la colonoscopía la que parece tener mayor eficiencia, y a su vez estudiaron también, no se muestra en esta figura, la diferencia en el resultado usando heces frescas o congeladas, y parece no influenciar el resultado. A pesar de que existen, como dije, muchos estudios que comparan el trasplante de microbiota fecal con otros tratamientos y las distintas vías de protocolos de trasplantes, muy pocos hablan sobre el impacto que tiene el trasplante de microbiota fecal en la microbiota, en la composición de la microbiota intestinal, o en el metaboloma, o en la translocación microbiana, incluso en la activación del sistema inmune, de células T del sistema inmune, y esto es lo que estudian en esta Short Communication. En realidad es un estudio preliminar del año 2019, con resultados de trasplante de microbiota fecal a 4 pacientes que tenían diarreas recurrentes por Clostridium difficile. Ven que en estas gráficas, a la izquierda arriba, se ve el índice de Simpson, que habla de la diversidad, de la alfa diversidad, en naranja del donante, del rojo del receptor antes del trasplante, y en azul el receptor luego del trasplante. Se ve que la diversidad era menor en el paciente antes del trasplante, y esta diversidad se recompone luego del trasplante de microbiota fecal hasta un nivel parecido al donante. Los filum que cambian más radicalmente es las proteobacterias, que son bacterias no muy beneficiosas, que estaban en mucha abundancia en los donadores antes del trasplante, casi ausentes en los donadores, casi ausentes en los donadores, eran abundantes en los receptores, en los pacientes antes del trasplante, y luego del trasplante bajan la proporción relativa de proteobacterias, aumentando las de los firmicutes, que son bacterias, es un filum beneficioso. Por otro lado, estudiaron las concentraciones de metabolitos como ácidos grasos de cadena corta, que es la figura de la izquierda, o poliaminas de la derecha. Estos son metabolitos que se han visto que tienen, las poliaminas, por ejemplo, funcionan en la regulación de la respuesta inmune y son útiles para la inhibición de la inflamación crónica debido a las infecciones por el Clostridium difficile, y se ve que luego del tratamiento hay un aumento significativo de putrescina o espermidina, 2 poliaminas. Por lo tanto, es un efecto favorecedor del trasplante de microbiota fecal. A su vez, las concentraciones de acetato y butirato, ácidos grasos de cadena corta, son mucho mayores en el donador que en el receptor antes del trasplante, y luego del trasplante se recupera, aunque la diferencia no es significativa, hay una pequeña recuperación. Adicionalmente, en este trabajo se vio también disminución de la activación de células T CD4 y CD8 luego del trasplante de microbiota fecal,
y una disminución de marcadores de translocación microbiana como la proteína de unión ALPS. Todo esto indica en este estudio, aunque es un estudio preliminar que necesita hacerse con mayor cantidad de pacientes, parece tener el trasplante de microbiota fecal un efecto no solo en la recuperación de la composición microbiana, sino también como inmunomodulador, disminuyendo el grado de translocación microbiana a través de la barrera epitelial del intestino y menor activación inmunitaria de células T. Quería solo nombrar que si ustedes buscan publicaciones sobre el trasplante de microbiota fecal, también encontrarán críticas sobre la efectividad y los efectos adversos. Estas críticas van por el lado de que se necesitan más ensayos que sean aleatorios, controlados y con placebo, que muchos de ellos no son estudios de casos, y que las comparaciones con terapias de antibióticos quizás muchas veces no son las terapias de antibióticos más óptimas para este tipo de patologías, y también hablan de la dificultad en la comparación de los resultados de ensayos clínicos publicados debido a diferencias en la selección de pacientes, en edad, si tienen enfermedades previas, metodologías de diagnóstico, uso de terapias con antibióticos supresores y métodos para la notificación de efectos adversos. Igual ninguno de ellos descartan que sea el trasplante de microbiota fecal no sea eficaz, sino que critican quizá los números que se dan. Otros aspectos en contra de esta técnica puede ser que si bien se analizan los donantes, esto es muy importante para verificar ausencia de patógenos como Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium difficile, hepatitis A, B, C, sífilis y HIV, no se puede descartar la presencia de otros patógenos para los cuales no hayan herramientas de detección. Por ejemplo, en 2019, la FDA aconsejó a los centros ampliar el esfuerzo en detección de organismos con resistencias a múltiples antibióticos en las heces de los donantes debido a 2 casos, de los cuales uno de ellos, un paciente inmunocomprometido, falleció por contagiarse con una Escherichia coli multiresistente del donador. Además, como saben, estudios de la microbiota en los últimos años hay muchísimos y lo asocian con distintas síndromes metabólicos o neurológicos, y esto podría llevar a posibles contagios y desarrollo de patologías a largo plazo. Ahora les quería también comentar el trasplante de viroma fecal, que es como un refinamiento del trasplante de microbiota fecal, es algo mucho más nuevo, ya que el componente bacteriano es el más estudiado de la microbiota, debido a que las bacterias son mucho más abundantes y más fáciles y económicas de estudiar. Se estudian, por ejemplo, por la secuenciación del ARN ribosomal 16S, pero un estudio del 2017 de Ott y colaboradores vio que trasplantando a pacientes con diarreas recurrentes por Clostridium difficile con trasplante de microbiota fecal, en donde filtraron las bacterias que están quedándose con los demás componentes, vieron que también tenían buena deficiencia en resolución de estas infecciones. Por lo tanto, le hipotetizaron que quizá el componente viral, los virus eucariotas o procariotas, como son los bacteriófagos, que son virus que infectan a bacterias, podía ser los causantes del efecto positivo del trasplante de microbiota fecal. Los resultados iniciales del trasplante de viroma fecal dirigidos a enfermedades asociadas con disbiosis de la microbiota intestinales son prometedores. Este es un estudio del año 2020, de julio de 2020, donde, como dice en el título, promesas y limitaciones presentes de terapia con bacteriófagos. Igual existe todavía escasez de estudios que comparen directamente la efectividad y seguridad del trasplante de viroma fecal versus trasplante de microbiota fecal.
Pero estudios clínicos futuros que pretendan utilizar el trasplante de microbiota fecal podrían al menos considerar el trasplante de viroma fecal como un refinamiento con el cual se podían evitar algunos posibles problemas que cité en la slide anterior, como contagios con bacterias no deseadas. Rápidamente también les quería nombrar algunas terapias alternativas. Esta es una review que pueden ir a ver, donde estudian la eficiencia de distintas terapias, una revisión sistemática de todas las publicaciones, donde se quedan con aquellos ensayos controlados, aleatorios, etc. Una es los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que neutralizan toxinas A y B de Clostridium difficile. Hay dos disponibles, el Bezlotoxumab y Lactoxumab, y se ha visto que el primero solo o los dos juntos son más efectivos en prevenir las diarreas recurrentes por Clostridium difficile. Una desventaja es el elevado costo que tiene todavía este tratamiento. Otras estrategias que también tienen que ver con la modulación de la microbiota intestinal es el uso de probióticos, prebióticos y otros. Hay también muchas publicaciones donde comparan el uso de este tipo de probióticos, prebióticos o polímeros no antibióticos en comparación con placebo. Y se ve que algunos son efectivos, como se ven aquí, los que están en azul, donde se vieron que son más efectivos que el placebo. No lo dije, bueno, los probióticos son bacterias beneficiosas que se les dan a los pacientes, los prebióticos son moléculas, sustancias que favorecen a la microbiota intestinal. Y bueno, en resumen, estudios futuros podrían evaluar un enfoque combinado para la prevención de diarreas recurrentes por el Clostridium difficile y comparar la relación costo-beneficio de las distintas intervenciones entre sí. Otras terapias que no las nombran en esta revisión que nombré, pero que están en desarrollo, son por ejemplo un antibiótico CRS 3123 de nueva generación, que está en ensayo clínico, que tiene un espectro restringido contra gram positivos y baja concentración sistémica, que inhibe la síntesis proteica y producción de toxinas. También cabe destacar que hay varias vacunas en ensayos clínicos, fase 2 y 3, que son toxoides A y B, pero ninguna aprobada hasta el momento. En resumen, la composición y la función del microbioma intestinal están vinculadas a la salud y las enfermedades humanas. La microbiota tiene una función muy importante en la prevención de infecciones causadas por patógenos. Las rutas para manipular el microbioma intestinal se han convertido en un área de intensa investigación, y debido a su alta eficacia de tratamiento, el uso del trasplante de microbiota fecal se acepta generalmente como un tratamiento prometedor para pacientes que padecen disbiosis en la microbiota intestinal. Bueno, hasta aquí este teórico. Muchas gracias.